acompaña a Mario Sánchez Vanegas, quien es director de teatro, dramaturgo y docente. Tiene 2 maestrías, una en dramaturgia de la UNA de Argentina y la otra en escrituras creativas de la Universidad EAFIT. Es director y fundador del grupo Fractal Teatro de Medellín, con el que cumple más de 15 años en su quehacer, y director del grupo de Madriguera Teatro de EAFIT desde el 2013 hasta hoy. Actualmente también es docente de la Facultad de Artes en el área de teatro de la Universidad de Antioquia y estudiante del doctorado en artes de esta misma universidad. La ponencia que nos comparte es Teatro de la obsolencia, o sobre un plano inmanente de representación, ya no semiótico sino algorítmico. Mucho más claro. Muy buenas noches, gracias por todavía estar acá. Mi nombre es Mario, como dijo la compañera. Voy a leer algo rápido, que es mi exposición. Antes agradecerle a Mateo, ¿dónde está? Epa, chimba proyecto, parcero, tremendo. Y como en una oposición de la reflexión y la creación, tu proyecto está impresionante. Pues es una cosa como que una balanza podría fácilmente darlo con respecto al teatro como una herramienta pedagógica y creativa. De línea, pues es investigación, claramente pedagógica. Lo mío va a ser un poco frío, así que voy a leer rápido y espero que haya muchas preguntas al final. Si alguien tiene alguna pregunta súbita en el transcurso del discurso, entonces me llaman la atención. De Iliana Diegues, la teatralidad está definida por las capacidades de transformación, de transgresión de lo cotidiano, de representación y semiotización del cuerpo y del sujeto para crear territorios de ficción. Iliana Diegues. De Bauman, el consumismo es una economía de engaño, exceso y desperdicio, pero el engaño, el exceso y el desperdicio no son síntomas de su mal funcionamiento, sino garantía de su salud y el único régimen bajo el que se puede asegurar la supervivencia de una sociedad de consumidores. Zygmunt Bauman. Y finalmente, y por ello es muy importante como estas 3 citas en el trabajo de Antonio Gramsci, la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Esta propuesta sale en pandemia y a raíz de esta propuesta hay un trabajo dramatúrgico que también mandé a Calidrama, pero esa sí no pasó. Pero bueno, me queda el argumento del por qué la obra. Dice: nada como la palabra obsoleto para etiquetar personas, lugares, animales y cosas bajo la repartición dictatorial de insignificancias hecha por el tiempo, y obsolescencia pronunciada por las fauces del capitalismo voraz para catalogar condiciones o estados en que se encuentra un producto que basa su éxito, este éxito comercial, en la capacidad inherente del mismo para desgastarse. En este último concepto se pronuncia el quehacer creativo, artístico y teatral. Al momento de escribir este texto, la Organización Mundial de la Salud tenía un registro de alrededor 4.6 millones de personas muertas a nivel mundial en consecuencia del COVID. Hoy, que revisé otra vez la cifra, es de 6.879.000 personas, 664 muertas por COVID. Una pandemia más que se sumaría al siglo XXI junto a la SARS o síndrome de respiración aguda del 2002 y 2003, que se llevó a 800 personas, o la gripe H1N1, que cobró alrededor de 18.000 vidas en el 2009, o junto al devastador brote del ébola en África, incluso a la misma obesidad, que desde el 60 se considera como tal, aunque no de tipo infecciosa, y que por el COVID escaló a cifras de preocupante trascendencia, tanto física como mentalmente. Sin embargo, no teníamos como herramienta de prevención y control de una pandemia el confinamiento y aislamiento entre las personas. No nos habían advertido lo presuntamente empozoñadas que son nuestras relaciones físicas con el otro, suprimiendo la sonrisa de los rostros, anulando la calidez de la salamería que viene con el beso, mutilando de los brazos el arrumaco del abrazo que acontece de forma recíproca desde el año 1920, cuando se le dio fin al contagio de la gripe española. Ahí nos damos cuenta que lo del COVID-19 fue mucho más mediático y político que realmente el hecho del higiénico que exigen los gobiernos para el confinamiento.
Medidas, la del confinamiento y aislamiento, que en palabras del filósofo Agamben eran de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas, solo como otra forma de restringir nuestras libertades. Sin embargo, y yo no voy a equivocarme y uso las palabras del filósofo Jean-Luc Nancy, pues no va a ser uno quien ponga en duda toda una civilización, una especie de excepción viral, informática y cultural que nos pandemizaba. No obstante, ninguna pandemia había evidenciado la fragilidad de un arte milenario como lo es el teatro en su quehacer creativo. Ninguna propedéutica teatral había deliberado ni menos advertido sobre qué hacer cuando por su eliminación por prohibición nos descubriéramos sin ese elemento dramático tanto o más importante que el mismo texto dramatúrgico, como cuando aparece el cine sonoro, descubriendo que lo más esencial y desconocido para el cine mudo era, precisamente por serlo, el silencio. En este mismo sentido, por su sustancial importancia en la elaboración y consumación del acontecimiento teatral, no había sido tan relevante como ahora la presencia del público espectador, siempre tan inasible, impredecible e imprescindible, y no me refiero solo al gran público. Y es que el quehacer teatral requiere su público para que su empeño y laboriosidad sea reconocida, y ojalá sin medir consecuencias, aunque impliquen lo moral y lo ético. Si bien Oscar Wilde, en su obra El público, haga decir a uno de sus personajes que el espectador no debería formar parte nunca del drama. Es así entonces como el COVID-19, en complicidad con el espectador, además nativo digital, que ya tenemos claro cuál es ese concepto por la exposición pasada, nos delata frágiles, escépticos y cautelosos ante una obligada migración digital como creadores y creadoras anquilosados en una sujeción conceptual, comprometiendo la posibilidad de otras dinámicas pedagógicas, impugnando probables diálogos transdisciplinarios y estéticos y desestimando el incremento en la capacidad polifónica y polisémica en los dispositivos teatrales. Muchos dirán que no, yo fui uno de ellos, pero nos vimos obligados a ser espectadores de nuestras propias obras, desconociéndolas, resignados tanto a exculpar como a no contrariar nuestros procesos, finalmente aferrados a más de 100 años de acervo dogmático que, para no terminar como piezas de museo, teníamos que cruzar las márgenes liminales que nos venía trazando la sociedad actual, poniendo nuestras obras en manos de un público espectador que coteja bajo imposiciones consumistas, querámoslo o no, y pasando de hablar de una cultura sagrada y una cultura de las masas a hablar de una cultura mediática, es decir, una cultura mediada por la tecnología, la industria y el mercado, y la autenticidad, su criterio de autenticidad falla, como apuntaría Benjamin, y parecíamos entonces naufragar en el océano de la contemporaneidad, restos de un navío para unos, insumergibles para otros, emergentes para los demás, en el que la condición de efemeridad del teatro pasaba a ser la fluidez imperativa de las redes sociales, en el que el ritual propio del quehacer teatral adquiría tintes y tonos de obsolescencia hasta ser prescindible. La desaparición de los símbolos remite a la progresiva atomización de la sociedad, dice Byung-Chul Han. Al mismo tiempo, la sociedad se vuelve narcisista. El proceso narcisista de interiorización desarrolla una animadversión hacia la forma. Las formas objetivas se rechazan a favor de los estados subjetivos. Los rituales son inasequibles a la interioridad narcisista. La libido del yo no puede acoplarse con ellos. Quien se entrega a los rituales tiene que olvidarse de sí mismo. Los rituales generan una distancia hacia sí mismo, hacen que uno se trascienda a sí mismo y vacían de psicología y de interioridad a sus actores. Hasta aquí Byung-Chul Han. Las obras de teatro de pronto nos parecieron menos modernas, anacrónicas y sin opciones de mejorar su presentación y todavía menos su condición de espectáculo, que como habían nacido, así debían mantenerse, que nuestro teatro, por más argumentos críticos que tuviera por cimientos, no respondía a esta sociedad actual, mediatizada y mestiza, centrada en el hiperconsumo que básicamente solo satisface deseos vinculados al ocio y al placer, en una relación directa con el hedonismo, por más literal que Bertolt Brecht hubiera sido al decir que el teatro debería ser una cosa completamente superflua, siempre y cuando se dé por entendido que se vive para lo superfluo. Las diversiones precisan de menos justificación que todo lo demás. Hasta ahí Brecht. Nuestro teatro no estaba hecho como un simple objeto de uso para poco tiempo y menos para ser desechado luego. De pronto comenzó a ser infectado por la incertidumbre, el pánico y una pérdida inevitable de referentes. No era un, comillas, teatro actual,
que respondiera a las embestidas de la contemporaneidad distintas a las que nos venían mal acostumbrando los paradigmas estéticos tradicionales. O sí y no, es decir, sabemos que nuestra indagación creativa y teatral busca construir más allá de sus bordes un gesto teatral contemporáneo enfocado, ya no tanto en la representación, sino en la presentación, y esta amalgamada a lo que Alain Badiou señala como los 7 elementos ineludibles del teatro: el lugar, el texto o aquello que lo reemplace, el director, los actores y actrices, el decorado, el vestuario y el público, pero nos despojaban de este último, de su presencia, nuestro verdadero talón de Aquiles, y se desmoronaba la jerarquía de los dispositivos teatrales, comillas, ante una nueva cultura mediática centrada en el espectáculo y el hiperconsumo que todo lo trivializa y lo convierte en mercancía, una sociedad apolítica, indiferente, encerrada en el individualismo posmodernista más atroz, que embona con nuevas formas de fundamentalismo y barbarie, la narcotización y la anestesia generalizadas de una sociedad que transita sin mayor reparo de las drogas blandas a las duras, de los fármacos a las anfetaminas, la proliferación y saturación de nuevas formas de arte, nuevos dispositivos, medios de creación y consumo, hasta ahí las comillas de Esquivel. Por fin, al cajón de la frase, el teatro siempre está en crisis. Le llegaba su hora de cerrarse, porque no era el teatro. Es más, diría que el teatro nunca ha estado en crisis, porque es de perogrullo que inherente a todo espectáculo es su naturaleza de perecedero, aunque obvio sea que pueda repetirse un sinnúmero considerable de veces, pero todo en él, o casi todo, como dice Badiou, es mortal. Aquellos 7 elementos tienen por destino su diseminación. Luego, como siempre ha sido, éramos los creadores y creadoras quienes perdíamos la certeza sobre nuestra propia obra. Se nos desfondaban los dogmas, los preceptos, y al teatro se le podía hacer muchas y diversas formas, sí, pero incluso sin espectadores. Y entonces los argumentos emergían con una desasosegada certeza que terminaban diciendo, comillas, no existe el teatro sin la presencia del público. Un sonajero parecido al momento que desplazaron al texto dramático que previa escritura o las puestas en escena sin actores ni actrices, sobre todo a partir de las teorizaciones de la postdramaticidad, la postrepresentación o la expansión escénica, dramática y dramatúrgica. En consecuencia, surgiría un quehacer teatral, para mí, bajo la lectura de la obsolescencia programada, que además de ser producto de un teatro sin público presencial, es el resultado de cualquier fragilidad frente al cambio, siendo lo frágil susceptible de romperse por su parte más rígida, que en nosotros era seguir siendo auténticos sin la alienación, sin la amazonización, si me permiten el término, que busca la producción artística en esa aleación, arte escénico y tecnología transmedial. Surgía como novedad un quehacer teatral que tiene por valor la precariedad, como imperativo la inestabilidad y la hibridez como su más significativo capital, propuesta que se alza como síntoma de un público espectador consumista, garante de una robustez creativa y teatral, bajo unas políticas que buscaban asegurar la supervivencia de un teatro para consumo. Butler, en su texto, el drama intempestivo, nos recuerda un apunte de Wittgenstein, comillas de Wittgenstein. Son como turistas que, como el Baedeker, la guía de viaje, en la mano, leen la historia del edificio que tienen delante y eso mismo les impide ver. Y aunque redunde, aclaro, primero, no me refiero a la obsolescencia en su sentido etimológico que designa la cualidad de que algo está volviéndose obsoleto o en desuso, aunque sí en su concepción referida a la durabilidad artificial que se le da a un producto como parte de una estrategia de marketing, acortándole su vida útil al ser lanzado al mercado. Y segundo, no me refiero al quehacer teatral de forma indiscriminada o general. Además, el quehacer teatral es sin duda al mismo tiempo industria y arte, solo que, por ejemplo, en una especie de incontenible propagación de virus semióticos e ideológicos que ya venían significando en la sociedad actual, contagió de obsolescencia en el mismo sentido a las artes escénicas como a otras disciplinas artísticas. Por poner un ejemplo de las artes plásticas, ustedes recordarán El comediante del año 2019 de Mauricio Caterland, consiste en una banana pegada con cinta adhesiva a una pared y que vendieron por $120,000. Nada nuevo si a esto lo comparamos con La fuente de Marcel Duchamp. Y todo su enmascaramiento estético del ready-made. O en la música, que como mejor ejemplo es el reggaetón, al que han descrito como posiblemente, y esto es un texto escrito por la señora Carolina Sanín, gracias, posiblemente el canto del cisne de la agónica sexualidad humana, así llama Carolina Sanín el análisis al reggaetón, dando pie a una, digamos, hermenéutica de la obsolescencia.
Si lo entendemos como que lo que se comunica en el acontecimiento expresivo concebido en el teatro, las plásticas o la música no es la experiencia de quien se expresa como creador o autor, como busca que sea experimentada dicha expresión, sino como ante su estímulo estético multiplica su capacidad de sentido. Eso sí, un entramado de símbolos y metáforas supeditadas, así funcionan o no, como un producto que provoca, seduce y atrapa a un tele, teniendo en cuenta el prefijo tele, que es lo que significa de lejos o de forma remota. Telespectador de realidades desde el zapping a un espectador que si está en su dispositivo celular fácilmente recorre todas las redes sociales, que si está en su dispositivo de escritorio tiene tantas pestañas abiertas y de prometida lectura como quepan en su pantalla. Voy a adelantar la lectura porque me quedan 3 minutos y mucho. Sobre este mismo trazo de esta hibridez entre el teatro y lo transmedial o lo mediático, pero en el centro como lugar de articulación, precisamente la generación inmigrante digital, que fue la generación poco antes que le puso tanto problema, así incluso surgía una dramaturgia, imagino que se dieron cuenta de una dramaturgia que bautizaban dramaturgia Zoom, que es la dramaturgia salida de los encuentros en salas virtuales. Y solamente la mayoría de personas inmigrantes digitales de hacia atrás de los 70s fueron quienes pusieron o ponen todavía mucho problema para resolver un teatro, entre comillas, un teatro digital o un teatro sin espectador. Incluso frente a ellos surgió la pregunta si un ensayo tiene espectador o no. ¿De qué tipo de espectador estaríamos hablando? Siguiendo entonces sobre este morrazo de pensamiento, todo lo que exige la elaboración de una obra de teatro termina siendo valorado como un placer artificial al llegar a un público consumidor, al público del mercado de la moda, al que llama outfit al vestuario o make-up al maquillaje, y ya no en su capacidad de elaborar y convocar al ritual, excepto si ritual también es el consumo omnívoro, no simbólico, sino de símbolos, en manifestación de un conformismo vacío, remitiendo a una progresiva atomización de la sociedad, como dice Byung-Chul Han. Nos creíamos aquello de que estamos hechos de la misma materia de los sueños, sin contar que esa materia es el principal insumo de una sociedad de consumo, inconclusa e insatisfecha, que no termina de convertirse en lo más codiciable, apetecible, deseado, descubriéndonos hechos de la misma materia, de lo residual y lo desgastado. Por todo lo leído hasta este renglón y lo omitido, y es parte de la almendra de todo este asunto, que es el arte, entre comillas, el arte digital, que se pone en cuestión no solo la idea romántica del yo, con mayúscula, creador individual y del espectador crítico, sino al mismo mundo del arte, al establecimiento de la cultura artística. Que la condición de lo efímero, sí, ya va a terminar, que la condición de lo efímero del acontecimiento teatral, con lo que no estoy totalmente de acuerdo con lo de lo efímero, tenemos que integrarle condiciones como lo fugaz y lo veloz, lo inmediato, multimediático, interactivo, hipertextual, inestabilidad o intermitencia en su presencia y su presente, y generar un tipo de conmoción intelectual, creativa, artística y teatral, y así exhortar la necesidad urgente al cambio de la dialéctica conceptual del drama, minar los anaqueles en los que todavía se etiquetan para diferenciar el teatro y la danza y a esta de la performance y de las visuales, porque hay un tradicionalismo inherente a la institucionalidad que eleva un dique ante la comprensión y elaboración de nuevas escrituras escénicas sin prefijos, porque tampoco es que el ejercicio de escritura dramatúrgica está muy lejos de una dramaturgia de la obsolescencia, una pedagogía de la obsolescencia trazada con líneas rojas resistentes a la duda, a la articulación y dialéctica surgidas de la fragmentación y la heterogeneidad. En Tebaslan, la obra del dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, uno de sus personajes dice: el artista contemporáneo es un artista que está vivo y que se dedica a crear formas nuevas, formas que antes no existían, ¿entendés? Es alguien que al mismo tiempo que crea se está arriesgando. Entonces, que el compromiso ya no signifique adoctrinar, aleccionar o pedagogizar, cuando la duda y la incertidumbre son categorías de lo contemporáneo. Carnevali. Quiero pensar que, a través del filtro de lectura de un teatro de la obsolescencia, el arte milenario y nunca obsoleto del quehacer teatral y el gran público de las masas, digital y cibernauta, está interpretando un diálogo sin extremos, ni bordes, ni confines, construyendo devenir, socavando ese desgaste de estremecimientos estandarizados. Un ejemplo es el asumir que también el quehacer teatral hace parte de esa cultura de las artes que hace referencia a Rubén Ortiz en su Escena expandida,
comillas, que representa un inédito reparto de lo sensible en la que unos llamados artistas, sujetos singulares, pueden dotar a la vida mundana de objetos singulares fabricados, no para la acción, sino para la exhibición en espacios específicos. Hasta ahí Ortiz. Como ha sido sin duda alguna el ciberespacio, el quehacer teatral después de la pandemia del COVID-19 no puede hacerse igual, si el acto creativo y la creación misma está en crisis. El teatro no. El teatro en sí mismo seguirá siendo aquel martillo que busca transformar la realidad. Muchas gracias. Tal vez es una opinión personal, pero yo entiendo el teatro como o la responsabilidad del teatro como establecer puentes entre esta realidad caníbal y como dices, desechable, consumista, con un nivel de obsolescencia programado, y la esperanza. ¿Sí? Siento que como dramaturgos y como personas del teatro tenemos una responsabilidad o sea, en este mundo que está todo el tiempo como en camino hacia la intrascendencia, como en un declive, pues establecer mundos posibles, establecer puertas o abrir puertas y ventanas por medio de las cuales podemos todavía vislumbrar un fondo de esperanza. ¿Cuáles son las piedras con las que construimos esos puentes? ¿De qué echamos mano? Según tu perspectiva. Sí, claro. Totalmente en oposición a lo que acabas de decir. Totalmente. Pero te lo digo porque yo siento que ningún quehacer artístico tiene responsabilidad alguna con el mundo. Ninguno. O sea, no hay ningún arte que sea mesiánico. Ninguno. El teatro, como lo acabamos de ver con las exposiciones anteriores, es una herramienta. Su capacidad osmótica, su capacidad de permeabilidad para ser usado en cualquier lugar es otra cosa. Que vos uses al teatro como una herramienta pedagógica, como una herramienta de resocialización, como una herramienta para perdonar, ¿sí? Es diferente. Pero el teatro en su esencia no tiene ninguna responsabilidad con el mundo. ¿Sí me explico? Hay un cortometraje del cual sale una película de Buster Keaton, no, de Hombre Manos de Tijeras. El director Tim Burton, gracias, hizo una película basada en un cortometraje que él hizo, y es un niño que quiere resucitar a su perrito que atropelló. ¿Vieron ese cortometraje? De ese cortometraje sale la película, ¿cierto? Hay una escena que me quedó como referencia respecto a eso, y te voy a terminar de responder con ello, y es que el niño está en un experimento y sale corriendo detrás del profe de ciencias. ¿Recuerdan esas escenas? Si no lo recuerdan, ok. Y le dice el profe, bueno, lo estoy actuando. Profe, venga, ¿la ciencia es buena o es mala? Pues el profe le dice, la ciencia no es ni buena ni mala. ¿Sí? Vos sabes de dónde salen los premios Nobel, ¿cierto? Ok. Todo el mundo le paga a la gente de los Nobel con plata de la dinamita y de toda la guerra, pero Nobel se salva precisamente diciendo, no, con esa plata también pueden hacer esto otro. Lo bueno lo hago yo, lo demás. Entonces, en ese sentido, el contexto para mí, el quehacer creativo en general, y el quehacer teatral no tiene ninguna connotación mesiánica, pero no tienes que salvar el mundo con tu teatro. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, si resuelves hacer un teatro para hacerlo, pues súper chimba, muy bacano, muy bacano. Eso lo hago yo en mi campo de la docencia. En el campo de la docencia hacemos ese tipo de puentes. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Ya me echaron? ¿No hay otra pregunta? Yo siento que en estas adaptaciones que hicimos durante la pandemia, hablabas un poco como de eso en alguna parte de lo leído,
había como una preocupación por, entonces va a quedar grabada la función y qué queda de allí. Y en algún momento nos preguntábamos por el código en vivo, ¿cierto? Ese código en vivo que nos hace sentir que realmente allá al otro lado, aunque estemos actuando a través de una plataforma, pues hay unos seres que están haciendo algo real, un poco como estas dinámicas que el consumismo ha hecho, que te, no sé, te pagan por verte todo el día haciendo cualquier cosa, o te pagan por las fotos de tus pies, o sea, las cosas más locas que han ido emergiendo. Entonces mi pregunta es, ¿se puede hablar de que ese código en vivo para el teatro es distinto a estos códigos en vivo del consumo que estamos viendo emerger y que pues tienen un lugar en la satisfacción de unos placeres determinados, y en este caso el nuestro estará satisfaciendo entonces unos placeres derivados del hecho teatral en sí mismo? Yo tuve varias discusiones con respecto a eso en pandemia sobre todo. Y desde mi arbitrariedad había una preocupación conceptual. No se preocupaban por el quehacer. Cuando se dieron cuenta que su obra no era actual, se referían más al concepto de lo que era para ellos actual que la obra en sí misma, ¿cierto? Y aparecían discusiones como discutir otra vez con el cine. O sea, volvían a aparecer las peleas entre la diferencia entre el cine y el teatro. Es una cosa traída de los cabellos, ¿cierto? Cuando ya estaban instalados los lenguajes. Entonces, yo creo que era una pelea con asumir la ignorancia. Con asumir la ignorancia. O sea, varios de los directores y directoras, y hablo particularmente de mi experiencia, no sabían cómo poner un streaming para poder ver su obra en YouTube, por ejemplo. Y eso les confrontaba. No, es que tiene que estar el público aquí, la obra sucede de esta forma. Hay enlatados. Dubati se manoseó todo lo que quiso con el concepto del convivio, y yo creo que ese man recogió dinero ese año de cuenta de todos los créditos, derechos de autor, con ese término de convivio, y ese convivio resulta que lo principal del convivio era la presencia de ese. Entonces, había unas peleas más bien conceptuales. Entonces es teatro, va y viene, ¿cierto? ¿Bajo qué conceptos y criterios vos lo defendés? ¿Sí? Lo que hablas de la capacidad de ubicuidad, por ejemplo, ¿sí? Decían que la ubicuidad, el streaming permite que vos en este momento te conectes con diferentes lugares, y para cada lugar es una obra diferente, y eso es una performance de los años 60, ¿sí? Recordemos que el concepto de lo postdramático es un concepto de los años 90, y a nosotros apenas nos está llegando y estamos deslumbrados con ese concepto de lo postdramático. E incluso lo postdramático no es un concepto técnico o estético, es una recopilación que hace este man y dice: estas obras entran dentro de este paquete, como hizo Lessing con el teatro del absurdo. Ustedes se acercan al teatro del absurdo, el libro de Lessing, él mete ahí a Beckett, a Ionesco. Cuando yo me encontré en ese texto que estaba con Beckett y Ionesco, estaba Genet, yo casi me voy de espalda. Bueno, entonces es dar cuenta como de esos bordes y sobre qué espacios liminales nos permitimos generar los procesos creativos. E insisto, en este momento la capacidad, y ahora hablando, él hacía alusión, lo de los emojis, hacía alusión a los códigos egipcios. No nos estamos inventando nada. Nada. Entonces toda esta hiperdramaturgia que hay, incluso el concepto en el teatro en este momento de la dramaturgia es de lo más manoseado del mundo. Estos días leía un texto en el que alguien criticaba un cuadro y le decía: ese cuadro le falta dramaturgia. Yo, ¿en serio? Entonces hay que volver a qué es dramaturgia, hay que volver a qué es teatro. Incluso al teatro lo explota, lo estalla, lo mina el concepto de teatralidad desde Cornado. Entonces uno dice, bueno, teatralidad es todo aquello que tiene unos apartes, unos perfiles, unos referentes teatrales, y qué es lo teatral finalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Te respondí. No, no. Gracias. Yo quisiera decir, bueno, no sé si preguntar o poner ahí sobre el habla, y es que para mí
digamos que la pandemia y que estar restringidos de hacer nuestras obras o nuestros gestos en espacios convencionales o no convencionales, pues quedaron restringidos. Y me parece a mí que acelera el espacio en el cual nosotros podemos estallar. Estallar en el sentido, digamos, aquí dramatúrgico. Creo que nosotros hemos estado muy mediatizados por el drama, que a su vez está basado en lo dialógico. Entonces, el poder, digamos, empezar a diluir esa forma y encontrar hibridaciones, otras posibilidades de retomar lo que hemos sacado, ¿no? Porque eso de, bueno, esa pelea que usted dice de Duati con el convivio, que fue su caballito de batalla mucho tiempo y luego ahora entonces reformula como tecnovivio, pero digamos de un lado, pero del otro lado es como digamos volvemos a ser comunidad, cómo aminoramos esas separaciones entre los que hacen, los que ven, hacemos más participativo o más incluyente el proceso y no nos bajamos del puesto de creadores y la jerarquía que tenemos y podemos ampliar ese proceso creativo con todos los que están en presencia, en virtualidad o en eterno presente, porque a mí me parece que entonces empieza como a desajustarse eso, ¿no? El tiempo lineal, el espacio único, y damos unas posibilidades mayores a ello, ¿no? Claro que digamos que el regresar de nuevo y pareciera como que olvidamos esas formas a las que tuvimos que llegar rápidamente, volvieron como a la gente a volverla a sentir como reafirmada en los procesos anteriores. Entonces, digamos que permitirnos nosotros estas reflexiones pues implica, bueno, nos seguimos repensando la dramaturgia, cuál es la dramaturgia o cuál es el teatro que nos corresponde hacer hoy, porque si el teatro está todo el tiempo revisando la vida, explorando en la vida, entonces pues es la vida que tenemos y es la vida a la que vamos, pues porque ya es muy complejo revertir pues todo este influjo neoliberal capitalista, aunque digamos que luchamos para ello y podemos tener esperanzas, pero pues es lo que tenemos y es más fuerte. Si ahora se analiza que por más que nosotros tengamos un compromiso ecológico, ¿sí?, el cambio climático es irreversible, ¿sí?, porque no se están haciendo, es imposible en el estado que estamos aplicar unas políticas que nos permitan un cambio que de verdad asegure pues la subsistencia de lo no humano y pues de lo humano. Entonces, bueno, ¿cuál es el teatro que queremos hacer? ¿Cuál es la dramaturgia que queremos hacer? ¿Qué tan abiertos estamos? Esa es una pregunta retórica, ¿cierto? Sí, porque hay una cosa, y es que Bauman ya nos describió en qué universo estamos. En una sociedad vertiginosa, esta sociedad líquida, etc. Una dramaturgia líquida, pues es chévere como conceptualizar. Yo hago una dramaturgia líquida. Yo siempre he creído que lo que no va a cambiar y seguirá cambiando, y es lo único que va a cambiar en el teatro, es la parte tecnológica.
De resto, tenés que ver a alguien como ser humano ahí, puesto. Y lo que diferencia, me digo que vos tenés conocimiento de eso, claro que está de moda en este momento, hace por ahí 2 semanas se puso de moda 3, lo de la inteligencia artificial, el chat, que ya están resolviendo tesis de doctorado con eso. Por ahí estoy buscando a ver qué hago con la mía. Entonces, lo que hace esta inteligencia artificial ya está cuestionado por Agamben o por Canclini desde lo sensible, ¿sí? Desde lo sensible. Entonces esa parte sensible es el teatro. Por eso creo yo que no hay una tarea. Si quiere hacer teatro, por ejemplo, ecológico, chévere, así. Es una herramienta pedagógica de exposición, ¿sí o no? Sí, todo, total. En estos días hay un videito de... Ella es muy maluca, a mí no me gusta, pero tiene tiros muy bacanos. Avelina Lesper, una crítica de arte, y critica a Banksy, diciendo que lo que Banksy no hace, él no hace arte, ¿cierto? Bueno, habría que mirar cuál es el concepto de ella de arte. Ella dice que es stencil simplemente y que vaya en las paredes, ok. Entonces, uno hace esas preguntas, ¿hasta dónde? Y uno recuerda a creo que es un músico de Brasil, que se va para las fronteras, en donde hay guerras en las fronteras, lleva a sus niños y hace conciertos. Es una performance altísima, ¿cierto? Entonces, nada, carreta toda la que queramos. Muchas gracias y mucha suerte con el viaje.